El plan era hacer un voluntariado en Irlanda del Norte, pero todo se fue a la mierda. El 2 de agosto del 2020 fui deportado del Reino Unido. Hoy les voy a compartir la historia de cómo es ser baneado de un país y cómo creo que pude haberlo evitado. Todo lo que digo en este video es experiencia y opinión personal, no se trata de consejo legal. La información es compartida con fines de entretenimiento y no me responsabilizo del uso que se le dé en un futuro. A fines de febrero llegué a Dinamarca y apliqué a la visa Working Holiday. 2 semanas después, por la pandemia se suspendieron todos los trámites. Después de más de 100 días de espera, a fines de junio, fui notificado de que mi visa fue rechazada y debía abandonar el territorio europeo antes del 12 de agosto del 2020. Tenía 2 opciones, o volver a mi país, Argentina, o seguir probando en otro territorio hasta que las cosas se calmaran. Fue súper difícil llegar a Europa. No me iba a rendir tan fácil. Así que elegí arriesgarme. Busqué a qué países cercanos me podía ir, que estuviera fuera de Europa, que me pudiera quedar legalmente unos meses y que sus fronteras estuvieran abiertas. Después de hacer la lista, empecé a buscar voluntariados en Workpackers, ya que me quedaba muy poca plata. Después de enviar 30 solicitudes y estar días sin respuesta, un hostel en Irlanda del Norte me dio la oportunidad. En plena pandemia. Unos capos. Bueno, no perdí el tiempo. Googleé. Compré pasajes, me metí en grupos de Facebook y recibí consejos muy valiosos. Resulta que en el Reino Unido las reglas para hacer voluntariado son algo diferentes que el resto de Europa. En Europa, en general, como turista puedes voluntariar sin ningún problema. En cambio, en el Reino Unido, voluntariar como turista puede interpretarse como que estás trabajando ilegalmente. Al parecer, necesitas una visa especial cuyo trámite demora semanas y es costoso. 2 de las cosas que no tenía: ni tiempo ni plata. Decidí pedirle consejo al encargado del hostel y buscar experiencia de otros argentinos. Todos me dijeron que evitara a toda costa decir que iba a hacer un voluntariado. No, God, please, no, no, no. Hasta el encargado del hostel. Incluso uno me recomendó, por su propia experiencia, que borrara chats y toda comunicación con el hostel. Bueno, le pedí una carta de recomendación al hostel, compré un pasaje de vuelta a Argentina, cancelable, y crucé los dedos. Después de recorrer zarpados pasillos con los demás pasajeros, llegué al área de migraciones. Preparé mis papeles y avancé hacia la fila de residentes no europeos. Habían como 10 personas delante mío. Yo veía cómo recibían su sello y avanzaban hacia la puerta de Londres. Algunos tenían que esperar en una zona como de asientos. Al fin llegó mi turno. Respiré profundo y avancé. Me tocó un tipo serio, vestido de azul, y empezó con las preguntas de rutina. Destino, Belfast. Propósito del viaje, turismo. Reserva de alojamiento, sí. Y le mostré la carta de invitación del hostel en el celular. Se paró a leerla detenidamente y notó que la carta indicaba que me hospedaría durante un mes, 30 días en el hostel. Y sí, era lo que habíamos acordado, pero ¿se acuerdan que yo no podía mencionar de que iba a hacer un voluntariado? Al toque el guardia me llenó de preguntas. ¿De dónde conoces al encargado del hostel? ¿Hace cuánto lo conoces? ¿Por qué te hospeda gratis por un mes? Todo en inglés súper rápido y con el acento británico. Acá empezó el terror. Improvisé con mentiras y la cagué. Esa primera entrevista duró unos 45 minutos. Fue súper tensa. Igual me resultó curioso que el tipo me preguntara varias veces lo mismo. Quizás era para encontrar incongruencias. No sé. No voy a relatarles detalladamente todo lo que pasó porque primero los aburriría y segundo ya no me acuerdo tanto. Pero en resumen, terminé respondiendo que había conocido al encargado del hostel por internet hacía 2 meses y que me había invitado a hospedarme un mes gratis en su hostel para conocer Belfast. También le dije que había pagado una reserva antes de la pandemia y que me la estaban compensando. Nada que ver. Me preguntó si tenía trabajo. Le dije que sí, remoto, que estaba trabajando para una agencia de marketing digital en Argentina.
Mentira, ya no lo hacía. También le tuve que contar sobre mi visa rechazada en Dinamarca y que por eso había pasado tantos días extra en Europa. Me cuestionó que por qué no me había vuelto a Argentina, si ya me quedaba poca plata y encima estábamos en pandemia. Sí, tuve que demostrar cuánta plata llevaba en efectivo y en los bancos. A lo que le respondí que quería aprovechar la reapertura de las fronteras y seguir viajando. Además, le dije que en mi país natal había una crisis gigante y que para volver habían vuelos muy escasos y encima carísimos. Quedó clarísimo que yo no quería volver a la Argentina y eso me parece que para ellos fue una bandera roja. Pasó lo que me temía. Me guiaron hasta la zona de asientos. Al toque les avisé por WhatsApp lo que estaba pasando a mis amigos de Aarhus, en Dinamarca, y no me creyeron. Pensaba que los estaba jodiendo. Sin darme cuenta, esa fue mi última comunicación. Volvió el oficial con unos papeles y me guió por unos pasillos blancos y silenciosos hasta una habitación vidriada, tipo sala de interrogatorio. Me pidió que dejara mis pertenencias en la puerta, incluso mi celular, y me hizo pasar. Una vez adentro, me encerraron y me senté. Solo había una mesa y 2 sillas. Ahí es cuando mis pensamientos empezaron a torturarme. ¿Por qué dije mentiras tan pelotudas? ¿Qué me va a pasar ahora? ¿Me irán a meter preso? ¿Y si mejor les digo la verdad? Y listo. Luego de bastante tiempo, entró una mujer muy amable a la habitación. Me hizo firmar una autorización y mis derechos. Todo en inglés. Después me preguntó sobre mis pertenencias, o sea, lo que traía, y procedió a revisar cuidadosamente todas mis cosas delante mío. Aproveché y le pregunté qué estaba pasando, si había hecho algo malo o si había cometido algún crimen, pero no me supo responder. Ella estaba ahí para revisar mis cosas e ingresar mis datos en el sistema. Sí, la base de datos británica. Me pidió que la acompañara a otra sala donde tuve que lavarme las manos y entintarme los dedos. Me tomaron las huellas de cada dedo y de todos juntos y me sacaron fotos. Luego volvimos a la habitación anterior. La espera se hizo interminable. Estuve horas ahí, encerrado y sin comunicación. Hasta que finalmente volvió el guardia que me había detenido primero y me llevó a la sala de detención. Acá habían oficiales vestidos de blanco. Me explicaron que ellos estaban ahí para proteger mis derechos y hacer mi detención más amena. Uno de ellos me empezó a hacer un par de preguntas, como si era alérgico o si tomaba medicamentos y si tenía todas mis pertenencias. Después me requisó y me revisó las zapatillas. Finalmente me preguntó si necesitaba llamar a alguien, que tenía derecho a una llamada gratuita. En ese preciso momento no aguanté más y me quebré. Le dije que sí y le dicté el número de mi mamá. Después de varios intentos, dio tono y se apartaron para que pudiera hablar con ella. Desesperado y con muchísimo miedo le conté lo que estaba pasando. Mi vieja trataba de tranquilizarme. Al fin y al cabo no había cometido ningún crimen. Quizás era algo de rutina y nada más. Esa conversación me calmó bastante. Me pidieron que le diera el número internacional para que ella me pudiera llamar después. El teléfono pago era la única forma de comunicarte. Nada de celular. ¿Eso es legal? Al terminar la llamada me hicieron entrar a la sala de espera y habían 2 detenidos más. Uno de no sé dónde y otro argentino. Me había dicho el guardia. Pedí una lasaña y me senté a comer. Sí, al menos te dan comida, snacks y agua gratuita. Este es el plano de la sala de detenidos que dibujé ese día. Más o menos como para que se den una idea. Esperé que el chabón terminara de hablar por teléfono y le dije, ¿vos también sos argentino? Al toque empezamos a intercambiar experiencias, los dos re cagados y estresados.
Nunca me sentí tan aliviado de estar con otro argentino. Vamos a llamarle Tom. A él lo habían detenido un rato antes, venía desde Alemania. Resulta que su hermano vive en Inglaterra hace años. Lo fue a visitar y al final se tuvo que quedar toda la pandemia con él. Después decidió irse unos días a Alemania y al volver le negaron la entrada porque supuestamente se había pasado de sus días de turista. Me contó lo que me esperaba, un interrogatorio con una mujer súper agresiva y con un inglés súper difícil de entender. Me dijo que si me llegaba a tocar con esta mujer, que lo primero que hiciera fuera pedir una intérprete o algo. Seguimos hablando unos minutos y vino la famosa mujer. Me dice, "You, follow me", o algo así. Me guió hasta una sala de interrogatorio, como en las películas, y me dijo si necesitaba una intérprete. Le dije que sí. Al final no sé si fue mejor o peor eso, porque la intérprete no era nativa de español y no entendía muchas cosas de las que le decía. La entrevista fue muy parecida a la primera, solo que muchísimo más agresiva. La tipa, en vez de escucharme, era como que intentaba buscar razones como para incriminarme, como que tergiversaba mis palabras. Jamás te vayas a equivocar en esas entrevistas ni en una palabra, porque eso ya es razón suficiente para tildarte de que sos un criminal y un mentiroso. En fin, al final me dijo que yo no tenía razones dignas para visitar el territorio y que tampoco notaba que yo quisiera volver a mi país natal, cuyo problema no es de ella ni del Reino Unido. Y concluyó diciéndome que iba a recomendar personalmente a los directivos mi deportación. Ok. Volví a la sala y le conté a Tom cómo me fue. Los dos nos comunicábamos con nuestras familias de vez en cuando por el teléfono, tratando de averiguar cómo podíamos solucionar la situación. Yo apenas pude comunicarme de nuevo con mi vieja, le dije que cancelara el vuelo hacia Argentina. Si no, también iba a perder como 400 euros. Mi vieja también trataba de comunicarse con cualquier pariente o conocido que tuviéramos que pudiese darme una mano, pero no nos sirvió de mucho. Unas horas después volvió la mujer agresiva y lo llamó a Tom. Al rato volvió con una carta que decía deportado de por vida. Al rato me tocó a mí, con el mismo resultado. Lo bueno es que me devolvían a Dinamarca sin pagar. Lo malo es que me podrían haber devuelto a Argentina, ¿no? No nos quedó otra más que esperar, comer algo, ir al baño, hablar de la vida, hablar de fútbol, de PlayStation, batallas de rap, lo que sea, y volver a esperar. Cerca de la medianoche entró otra piba. Era de Nicaragua, pero tenía ciudadanía europea. Vamos a ponerle de nombre Sammy. Súper buena onda, pero la mujer agresiva le había dicho que no podía hablar con nosotros. What the fuck. Al final teníamos la hipótesis de que quizás por el Brexit o por la pandemia la xenofobia aumentó y ese día tocaba deportar a todos los latinos que se pudiera. Andá a saber. En total estuve 15 horas encerrado. Imagínate eso. Me despertaron a la mañana siguiente y me devolvieron todas mis pertenencias, excepto mis papeles. Alcancé a despedirme de Tom y le deseé suerte. Los oficiales me custodiaron hasta el avión. Mansa vergüenza, boludo. Me senté y al toque les avisé por WhatsApp a mi familia y a mis amigos de Aarhus que ya estaba de regreso a Dinamarca. Mi cabeza estaba explotada. Al llegar al aeropuerto de Billund, en Dinamarca, el personal del avión le entregó mis papeles a un guardia danés. Me tocó un guardia mayor, tranquilo, que me llevó hasta la zona de migraciones, me dijo que esperar hasta que pasaran los demás pasajeros mientras que ellos veían mis papeles. Al rato me llamó, me preguntó qué pasó, me escuchó y hasta me dio consejos de que la próxima vez que fuera al Reino Unido fuera con un itinerario completo, que son bastante difíciles los chabones. Nunca me voy a olvidar el contraste de ese día. Los policías daneses parecían ángeles al lado de los británicos. Vio que yo tenía permiso de permanencia hasta el 12 de agosto, o sea que me quedaban 9 días, y me hizo prometer que me iba a ir antes de la fecha límite. Bueno, me devolvieron mis papeles y salí del aeropuerto. Al fin pude respirar aire fresco después de 15 horas y usar mi celular. Me subí al micro de Aarhus y la historia continúa, pero va a tener que ser en otro video.